Lo primero que vamos a estar revisando es sobre el mensaje a la iglesia de la Odisea. Leemos en la palabra Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ok, mis amados hermanos. Para comenzar, con respecto a esta enseñanza, yo quiero hacer una breve introducción. Y es lo siguiente: el libro de Apocalipsis ha sido demasiado subvalorado. ¿Y qué es subvalorar? ¿Qué es subvaloración? Cuando yo no le doy el valor a algo. Cuando usted viene y me regala a mí algo, una franela, algo, y yo agarro esa franela para limpiar el piso. Eso es subvalorar, eso es no darle estima a algo. Y el libro de Apocalipsis ha sido subvalorado. No se le ha dado la estima que él debe tener. Voy a comenzar diciéndolo, empezar por aquí. Ustedes me dirán si tengo o no tengo razón. Primero, ¿qué es lo primero que la gente ve cuando lee Apocalipsis? Muchos cristianos, muchas personas ni siquiera cristianas lo hacen, pero hasta los cristianos lo están haciendo. Que se van a ver el noticiero, van a ver las profecías mayas y se ponen a ver un montón de cosas para tratar de entender Apocalipsis de esa manera. Usted sabía que de los 404 versículos que hay en Apocalipsis, 278 pertenecen al Antiguo Testamento, hacen alusión al Antiguo Testamento. Eso quiere decir un 68,8% de todo el libro del Apocalipsis contiene alusiones al Antiguo Testamento. Una de las cosas por las cuales se escribe se habla tanto y se mencionan muchas cosas de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, es porque estos profetas escribieron cuando el pueblo de Israel estaba dominado por el imperio de Babilonia. Y de la misma manera, cuando Juan le escribe a la iglesia no solamente estaba dominada en ese momento por el imperio romano, iba a ser aplastada, iba a ser machacada, por así decirlo. Un teólogo dijo que Apocalipsis alude a 24 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y mi pregunta es: ¿por qué entonces nosotros no vamos allá? ¿Por qué cuando vamos a estudiar Apocalipsis, por qué no nos vamos al Antiguo Testamento a estudiar para tratar de entender a qué se refería el apóstol Juan? ¿Por qué nos vamos primeramente a las noticias de primer plano? O al horóscopo, o cualquier otra cosa que tenga símbolos, que tenga números. Vayamos a la Escritura. Amén. Entonces, lo primero que comienza diciendo es cómo se presenta el Señor a los laodicenses. Escríbanlas en la iglesia: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y esto es una referencia muy importante, mis amados hermanos, a la palabra en Colosenses 1:18. ¿Por qué? Porque la Odisea se encontraba ubicada geográficamente entre Colosas y Hierápolis, que eran dos ciudades de allí, de esa zona. Hierápolis, perdón. Sí, Hierápolis. Ok, Colosas y Hierápolis. Aquí están las dos ciudades. Y en el medio estaba
La Odisea. Por lo tanto, no podemos descartar que la Odisea también fuese influenciada por muchos de los problemas que estaban ocurriendo en Colosas. Y que cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los colosenses, él que tiene que hacer un énfasis sobremarcado sobre ¿qué? Sobre la deidad de Cristo, ¿sí o no? Sobre la deidad de Cristo, lean. Entonces, nosotros comenzamos entendiendo esto y quiero hablar de algo que es un contexto del momento, que es una herejía que se encontraba en ese tiempo, que se llamaba la teosofía. Y la teosofía no era nada más y nada menos que la forma de alcanzar la sabiduría o el conocimiento por medio de las religiones, ¿ok? Por lo tanto, una persona que practicara la teosofía estudiaba la religión cristiana, la budista. Bueno, en ese entonces no estaba como tal la religión así enmarcada, pero ustedes podrán enumerarlas, y todos los movimientos religiosos del momento ellos los estudiaban para alcanzar sabiduría. Entonces, lo primero que ellos ignoraban, esta gente, es que la revelación de Dios no se puede alcanzar por conocimiento intelectual. Tiene que el Espíritu Santo hacer una obra en la persona para regenerar el alma, el espíritu que está muerto, y él pueda atender la voz de Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No es por el conocimiento intelectual, es porque Dios haga una obra en ti, en tu vida. De eso se trata. Y lo primero que nosotros vemos es que existían estas corrientes y podían estar influenciando a la iglesia en la Odisea. Estaba claudicando en los pensamientos filosóficos de la era, al punto de que la fe solamente se estaba quedando en un conocimiento que no tenía ningún uso, porque no había una práctica. No había una práctica devocional constante, no se ayudaba al necesitado, no se iba y se le predicaban a la gente en la sociedad. No había ningún impacto, era solamente una etiqueta. Y le dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, le dice el Señor. ¿Y a qué se refiere eso? Yo sé que hay una tradición de decir, cuando ustedes no sé si han escuchado, no, pero es que el hermano está frío, o el hermano anda frío, hay que invitarlo para la iglesia, hay que predicar para que se caliente, ¿sí o no? Bueno, eso no era lo que estaba haciendo referencia. Sin embargo, se usa mucho en la iglesia, y no podemos decir que en un sentido esté mal de plano, pero no es la indicación que el apóstol Juan hace acá. ¿Por qué? Porque después dice en el versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y cómo es que esto es posible? Bueno, hay una referencia en Levítico 18:24. Levítico 18:24, donde el Señor le dice a Israel que lo va a vomitar. ¿Por qué? Porque Israel estaba acostumbrándose a las tradiciones paganas del momento. Estaba socializando, estaba teniendo, por así decirlo, un amorío, un romance con las religiones paganas. Y se estaba contaminando. ¿Ok? Hay otra imagen acá, y es que las dos ciudades, les mencioné de Hierópolis y Colosas. Bueno, el agua que provenía de los ríos desde Colosas era un agua fría, porque en ese lugar estaba sobre unas montañas y el agua venía bastante fresca, por así decirlo. Mientras que en Hierópolis las aguas eran termales, ¿ok? Y allí llevaban muchas personas para que las trataran de sus enfermedades en esas aguas termales. ¿Qué pasaba cuando estas dos aguas se juntaban y llegaban a la Odisea? Llegaban tibias. Entonces la gente no podía usar ni el agua para tomar y bañarse y refrescarse, porque el agua venía tibia, ni tampoco podían usarla para sumergir a sus enfermas, a las personas, y tratarlas allí, porque tampoco estaba caliente. Y el agua prácticamente se volvía inútil. Y eso es una de las cosas que de pronto podemos entender que el Señor le está diciendo, que la Odisea estaba en un estado que prácticamente era inútil, no impactaba a la sociedad.
no predicaba un evangelio que llamara o despertara persecución de los romanos o de los judíos. También algo parecido como la iglesia de Sardis, si se acuerdan, que tenía nombre que vivía pero estaba muerta. Entonces, de esa misma forma, esta era la iglesia de la Odisea, sin ningún impacto en la sociedad. Y luego viene y dice en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y claro, ella estaba ubicada en una zona muy estratégica para el comercio, y aparte de tener unas buenas telas que vendían, una de las academias científicas de ese momento histórico, en la historia, estaba ubicada allí. ¿Y saben qué inventaron esos científicos de la Odisea? Algo que se llamaba el polvo de Frigia, o el polvo frigio, que se utilizaba para ponerlo en los ojos a las personas, para curarle enfermedades asociadas con los ojos. Y por eso que el Señor después les habla de colibrio. Pero estos hermanos que estaban en la Odisea no entendían, ellos estaban en un estado de inutilidad prácticamente, y no podían darse cuenta de eso, no lo veían. Más bien todo lo contrario, ellos decían ser ricos, ellos decían enriquecer sin no tener necesidad de nada. ¿Cuál es la realidad entonces con respecto a el trono del hombre? Después de ver que era una fe ambivalente que no impactaba a la sociedad, que no llegaba a nadie ni a nada. Que la Odisea significa el gobierno del pueblo o el gobierno de los hombres, ¿ok? Y una de las cosas que nosotros hemos visto constantemente en la palabra que ocurre y que se repite es que el hombre quiere desplazar la autoridad. En este caso, si Dios es la autoridad, el hombre quiere tomar esa autoridad. El hombre se quiere poner en el lugar de Dios, ¿sí o no? Siempre. ¿Cuándo empezamos a ver eso, hermano? Desde el huerto del Edén. Cuando quisieron tomar del fruto prohibido para ser iguales a Dios. Es decir, desplazar el estar en el mismo lugar de Dios. Después, cuando lo volvemos a ver en la Torre de Babel, mis amados hermanos, cuando se hicieron con la idea de crear una estructura que llegara al cielo, al mismo cielo, y ponerse un nombre, hacerse un Dios, ¿ok? O hacerse Dios. Entonces, mis amados hermanos, el hombre teniendo esta tendencia pecaminosa, gracias hermano, teniendo esta tendencia, de la misma manera, ocurre que en las iglesias los hombres quieren ponerse en el lugar de Dios, ¿ok? Puede haber dos formas de explicar esto. La primera es desplazando las autoridades de la iglesia. Si en la iglesia hay ancianos puestos por Dios, ¿verdad? Los hombres se hacen grupos, forman una revolución, una rebeldía, y sacan a los ancianos para establecerse ahí las familias allí. Bueno, la familia tal, esto es una familia. No hay ancianos, es la familia la que dirige ahí en la iglesia. La otra manera, como la cual la podemos ver, es un sentido más espiritual. Sacar el nombre de Cristo de la iglesia. Cristo ya no es mencionado, Cristo no hace demandas reales a la iglesia. Porque cuando sacamos el nombre de Cristo de la iglesia, ya yo no te puedo decir, tienes que arrepentirte o tienes que vivir una vida que haga Dios porque Cristo vivió esa vida. No puedo decirlo. Porque no hay una autoridad que respalde ese mandato. No hay una autoridad que respalde mi entrega al Señor, sacrificial y voluntaria. No hay ni un respaldo, ni una autoridad, ni una referencia. Tú me puedes decir, bueno, pero ¿quién lo hizo? Yo debería decirte, Cristo lo hizo. Pero si Cristo no está en la iglesia, ya podemos vivir como nosotros queramos y hacer lo que nos dé la gana, ¿sí o no? Lo que nosotros vemos acá, mis amados hermanos, no es nada más y nada menos que una iglesia que ni siquiera entendía lo que era padecer por causa del evangelio. Vemos en el versículo 18, y ya voy a entrar directamente a las aplicaciones. El versículo 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿A qué se está refiriendo esto, mis amados hermanos? El oro refinado en fuego, la palabra lo usa como una imagen, un símbolo
de los sufrimientos y las tribulaciones que padece el cristiano por la causa del Evangelio. No solamente por causa del nombre de Cristo, también puede ser por cualquier circunstancia que tenga que vivir en la vida. Pero a la final todos sabemos que el cristiano, como tiene un padre que le ama, el padre lo reprende y lo disciplina y lo castiga hasta que entienda. Porque cuando él entra al horno, que es el horno de Dios, por así decirlo, él va a salir es como oro refinado, oro puro. Dios no tiene hijos bastardos, Dios no va a tener hijos que no sean disciplinados. Pero el Señor, de nuevo, lo hace porque nos ama, por amor. ¿Ok? Porque nosotros entendemos que si tenemos un hijo y no lo disciplinamos desde que está pequeño, cuando él esté grande va a ser un demonio, ¿sí o no? Va a hacer todo lo que quiera. Entonces es algo que debemos entender. Entonces, no solamente les dice que compre oro refinado de él, sino vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque obviamente las vestiduras, de nuevo, en el Nuevo Testamento, una referencia a la santificación, al proceso de santificación que tiene un cristiano, que se aparta del mundo para servir a su Dios. Y esta gente no estaban apartándose del mundo, todo lo contrario. Ellos estaban compartiendo, tenían fiestas y bueno, vamos a compartir con el mundo y todo lo demás. ¿Y qué pasa? El Señor les dice, compra oro refinado y vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Una de las cosas, mi mamá, que esto lo voy a introducir yo, pero me parece que sería bueno decirlo, es que ellos tenían mucho dinero. Era una iglesia que tenía poder económico, ¿ok? Adquisitivo. Y ellos estaban inundados de comodidades, al punto que ni siquiera esas comodidades le permitían vivir para Dios y santificarse y apartarse del mundo. Todo lo contrario, mientras más fácil le ponían las cosas, más se deslizaban en el pecado, más abundaban en eso. Y ni siquiera era una iglesia que pudiese pensar, oye, ¿cuál será la necesidad de mis hermanos en Sardis? O cuál será, en Esmirna, o en Filadelfia, porque eran iglesias más pequeñas, iglesias que necesitaban. Ni siquiera podían pensar en eso. Y yo personalmente, Cristian, estoy pensando que quizás él compre oro refinado de mí, puede ser una alusión a, oye, utiliza lo que tú tienes, de lo que tú tienes para bendecir a otras iglesias, así como lo hicieron con la iglesia de Jerusalén cuando estaba pasando necesidad, porque quizás ellos no tenían que pasar necesidad por el contexto, estaban en un buen momento de la época, tenían buena renta de ingresos de las cosas que vendían, pero los demás hermanos no estaban pasándola bien y ellos ni siquiera se preocupaban por eso. Entonces, el colirio, dice después, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. En este caso, esta medicina que ellos utilizaban, era una medicina que cuando se aplicaba dolía demasiado, ardía. Gracias, hermano. Ardía mucho en los ojos, dolía demasiado, provocaba irritación, hinchazón. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor? Ustedes tienen que ungir sus ojos con la verdad del Evangelio y entender mi poder, mi gloria y quién soy yo, aunque les duela, aunque se sientan humillados en el piso. Ustedes necesitan limpiar sus ojos de toda la basura del mundo que han estado observando y verme a mí y ver mi gloria. Eso es lo que le está diciendo. No importa que duela, no importa que les cause hinchazón, no importa. ¿Pero qué? ¿Lo hacían o no lo iban a hacer? ¿Cuántas veces nosotros hemos encontrado personas que pueden tener una idea errada del Evangelio y usted les puede decir, mira, sabes que estás mal, estás haciendo esto mal, estás entendiendo esto mal, no estás haciendo las cosas conforme a la palabra, y lo que hacen es que se molestan y se vuelven arrogantes y se vuelven orgullosos y no les importa. De esa manera, muchos se alejan del colirio. ¿Y usted sabe cuál es el colirio? La palabra del Señor. Porque cuando nosotros vemos el mundo a través de la palabra de Dios, nosotros lo vemos tal y como Dios lo ve. ¿Ok? Tal y como Dios lo ve. Y cuando hacemos eso, nosotros podemos glorificar a Dios. Podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos descansar a pesar que el mundo se esté cayendo a pedazos. Todo eso lo podemos hacer
cuando vemos las cosas desde el ángulo que Dios las mira. Uf. Entonces, cuando nosotros, dice también la palabra, que en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Más allá de la tergiversación que hay, que, bueno, Dios está tocando la puerta de tu corazón, ¿ok? Que es lo que comúnmente escuchamos. Aquí lo que el Señor está haciendo es que le está tocando la puerta a una iglesia. Y le está diciendo, hey, ¿saben qué? Ustedes me sacaron de la iglesia. Aquí estoy yo tocando, déjenme entrar. ¿Por qué? Porque no se predicaba a Cristo. Porque sencillamente no vivían el verdadero evangelio y no podían impactar a la sociedad y a nadie, no llegaban a nadie, porque no estaban viviendo a Cristo. Y Cristo le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si hay alguno allí, si hay uno solo dentro de esa congregación, dentro de esa iglesia, que puede tener, ser acaudalado, tener riquezas, estar en un estado de comodidad, pero si hay alguno que oye mi voz, en este sentido poner en obra lo que Dios dice, lo que el Señor dice, no solamente escuchar por un oído y que salga por el otro. Si hay uno allí y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ustedes saben lo que el Señor estaba diciendo ahí. Él estaba diciendo, ustedes me han sacado a mí de la iglesia. Yo no tengo ninguna comunión con ustedes. De la misma manera como lo hizo con las 10 vírgenes. De la misma manera como lo hizo con aquellos que le llegarán al Señor en un día diciéndole, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, nunca, porque Él está fuera de la iglesia. Pero aún afuera de la iglesia, Dios le dice a los que están adentro, si hay alguno de allí, si hay alguno que me puede escuchar y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Yo tendré comunión con él y él conmigo. A pesar de estar en esa iglesia, en ese estado y en esa condición. Porque el amor de Dios es demasiado increíble. Nosotros no podemos entender la magnitud del amor de Dios. Pero es así, es la realidad. Entonces, nosotros debemos entender, mis amados hermanos, a la luz de esta realidad, algunas preguntas aplicativas como congregación. Una de ellas sería, ¿estamos produciendo obras conforme a la calidad que el Señor demanda? La calidad responde a lo espontáneo, lo caritativo y obviamente a la voluntad sacrificial para hacerla. ¿Estamos obrando para bien por el puro deseo de amar al Señor, glorificarle, o existe algún interés de por medio? ¿Son las riquezas para nosotros un instrumento para adorar al Señor, o más bien se ha convertido en un obstáculo, un ídolo? ¿Estaremos dispuestos a vivir el evangelio de entrega total, sin distinción, sin limitaciones monetarias y materiales? Y esto quiero traer un ejemplo. En una ocasión, mi tío Rogelio, él decía en una congregación, claro, él lo decía dentro del contexto de Punto Fijo y de Falcón, que vendría el tiempo donde habrían iglesias de ricos y iglesias de pobres. Eso lo decía mucho él. Eso lo estamos viendo, iglesias de ricos y iglesias de pobres. Y somos una congregación que entiende las desigualdades que existen en la iglesia y trabajamos para compensarlas. Es decir, vemos las necesidades que hay y tratamos de compensarlas todos juntos. Y es una buena pregunta que deberíamos hacerle. Hay una anécdota breve de una persona que me dijo en una ocasión, ella estaba asistiendo a una congregación de estas del Rey Jesús, ¿no? De prosperidad, éxito y todo lo demás. Y estábamos hablando de otra persona que se le estaba predicando el evangelio y esa persona estaba escuchando el evangelio. Esa persona tiene dinero, esa persona que se le estaba predicando el evangelio. Y yo le decía, bueno, porque hay que predicar y todo lo demás. Y ella me decía, sí, hay que predicar. Pero él no puede estar en cualquier iglesita. Él tiene que estar en una iglesia del reino. Una iglesia, tú sabes, de esa fuerte. Porque son de reino. O sea, no puede estar en cualquier iglesita. O sea, para ella hay iglesias más fuertes que otras. Son así iglesias. Mi iglesia quiere decir una iglesia más fuerte que otra iglesia. ¿Cuál es el punto que quiero hacer acá? ¿Cuál es la arrogancia? ¿Cómo decía la iglesia de la Odisea? Yo soy rico.
Yo soy rico, decía la iglesia de Laodicea. Y el Señor dice, no, tú no entiendes, tú lo que estás es desnudo. Tú ni siquiera puedes ver en qué estado te encuentras. Amén. Pero ella decía que era rica, ¿ok? Y es algo que sería bueno tocarlo, mis amados hermanos. Porque cuando el Señor termina en esa carta de hablarle a la iglesia, Él dice en el versículo 21 del capítulo 3, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A qué le recuerda eso? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A qué le recuerda eso? ¿No le recuerda a un episodio que pasó con el Señor Jesucristo, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, Mateo 20, cuando el Señor le dice, bueno, ¿cuál es? Se le acercó la madre de Santiago y de Juan, y él le dijo, mira, yo tengo una petición, estoy parafraseando aquí, hermano, ¿ok? Estoy parafraseando. ¿Cuál es tu petición? Le dice el Señor. Y ella le dice, bueno, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado. Le dice, a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo quiero que mis hijos estén en el trono contigo, Señor, le dijo la madre. Interesante, el Señor le dice, tú no sabes lo que están pidiendo. Ustedes no tienen idea de lo que están pidiendo. Eso prácticamente lo que le dice, ustedes no saben lo que piden. ¿Y cómo termina el Señor Jesucristo todo ese acontecimiento? ¿Cómo lo termina? Él les dice esto. Saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ustedes están peleándose por un lugar, pero ustedes no entienden que aquí se trata del que sirve a los demás. Ese es el mayor, ese es el que va a estar. Pregunta, ¿acaso la Odisea estaba sirviendo con su riqueza, con su poder económico a las demás iglesias que tenían necesidad? No, ella decía ser rica, pero no estaba sirviendo a las demás iglesias. ¿Y cuál era la posición que ella sentía por tener riqueza y poder económico? No, nosotros somos la iglesia más importante. Nosotros somos el movimiento más importante denominacional del siglo XXI. Tenemos al apóstol tal, el apóstol tal y el apóstol tal. Eso es orgullo, arrogancia, vanidad. No tiene otro nombre. Y hay de aquellas iglesias que por estar en un contexto geográfico crean que están por encima de otras. No, como nosotros somos la iglesia que está en la capital, nosotros mandamos. Nosotros estamos en Caracas, en la capital. Nosotros vamos a mover la cosa aquí. Nosotros somos los que estamos en la capital. Para el Señor no hay ninguna iglesia más grande que otra iglesia. Todas las iglesias son para Él de forma horizontal. Amén. La única diferencia que se puede ver, que el Señor pudiese tomar en cuenta, es cuánto sirve esa iglesia a los demás, a sus hermanos. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos entender con respecto a la iglesia de la Odisea. Ahora pasamos a otro punto. El trono de Dios, capítulo 4. Lo primero que quiero hacer referencia acá, esta sí no venía ni de Colosa ni de Nápoles, porque estaba en buen punto. Después de esto, y miré, ese es en Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Ok? Mi amado hermano, lo que nosotros vemos acá es al apóstol Juan observando, por así decirlo, un servicio de adoración al Creador, al Señor. Lo que pudiésemos traducirlo como un modelo bíblico para la adoración, porque vemos al apóstol Juan subir
Vemos la puerta abierta, que el Señor ha abierto una puerta para nosotros, amén. Amén. Y por medio de Él tenemos entrada al lugar santo, lugar santísimo, ¿sí o no? Así es. Entonces la iglesia entra, por así decirlo de alguna forma, a adorar al Señor. Juan observa, ¿verdad? Que el ángel le dice, sube y te mostraré. Y estaba aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mi amado hermano, la iglesia en la eternidad va a estar delante del trono del Señor, adorando al Señor. Amén. Y lo que está viendo acá el apóstol Juan es una imagen real de lo que es la adoración al Creador en los cielos. Es un modelo lo que él ve allí. ¿Y cómo podemos decir que la iglesia debería observar ese modelo? Nosotros como congregación deberíamos observar ese modelo del apóstol Juan, viendo cómo los ángeles adoran al Señor y los 24 ancianos, para tratar de replicar eso. ¿Por qué? Porque fíjense que la palabra nos enseña que nosotros hemos ascendido de forma posicional, hemos ascendido. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Entonces nosotros posicionalmente estamos sentados con Cristo, ¿sí o no? Nosotros estamos sentados con Cristo. Pero progresivamente lo que queremos decir es que cuando nosotros nos reunimos en el día del Señor, es decir, el día que el Señor resucitó, que es el domingo, no porque la Iglesia Católica lo dijo, sino porque el Señor resucitó el día domingo, y venimos todos juntos y tenemos comunión, nosotros elevamos adoración al Señor, nosotros le elevamos nuestra voz, o sea, las notas musicales, todo, lo elevamos con nuestro corazón al Señor, y de esa manera la iglesia puede de alguna forma replicar lo que Juan estaba viendo acá. Fíjense algo, la ascensión final es la que se llevará al final y consumación de todas las cosas. Ya cuando 1 Tesalonicenses 4:17 dice la palabra, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la ascensión final. Esa es cuando ya el Señor venga a buscar a su iglesia, nosotros ascendemos con Él. Pero ya vamos a entender el punto de esto. Pero no solamente ve esto, un modelo bíblico para la adoración, como la iglesia, como los ángeles adoran, sino que ve la gloria de Jehová. En el versículo 3, la gloria de Jehová. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y importante, mis amados hermanos, que vayamos a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Porque lo mismo que dice el apóstol Juan es lo que está describiendo el profeta Ezequiel. Ezequiel decía, como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, mis amados hermanos, nosotros vemos que Dios, en Apocalipsis, Juan está observando nada más y nada menos que lo mismo que estaba viendo el profeta Ezequiel allá en el capítulo 1, versículo 28. Estaba viendo al Señor sentado en su trono. Y una de las cosas que debemos entender, mis amados hermanos, es que nosotros, cuando venimos a adorar al Señor, nosotros venimos a darle testimonio al mundo de que tenemos un Dios que vive, ¿sí o no? Y cuando nosotros adoramos, nosotros le damos testimonio al mundo de que hay un Dios que merece toda adoración y toda alabanza y toda gloria, ¿sí o no? Amén. Tenemos que manifestar al mundo de la misma manera que Noé manifestaba que vendría un juicio para la tierra y nadie le creía. Dice la palabra que nadie le creía. Noé profetizaba que vendría un diluvio que se iba a llevar a todas las personas y nadie le creía. De la misma manera, muchas iglesias están proclamando al Señor Jesús, están predicando el verdadero evangelio, están proclamando las verdades de Dios y la gente no cree. Hasta que venga el juicio de Dios, ahí es cuando la gente va a creer, pero de resto no cree, ¿ok? Pero ¿cuál es el punto aquí? Que de la misma manera
que Noé lo hace, nosotros debemos entender que la iglesia da testimonio del Dios eterno y santo con toda su vida, amén. Y sobre todo y de especial manera cuando nos reunimos el domingo a compartir, a tener comunión. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al mundo que amamos a nuestro Dios, que nos importa, que es nuestra familia de la fe, con quien vamos a estar toda una eternidad adorando a nuestro Señor. ¿Sí o no? Así es. Entonces, no solamente vemos esto, sino que vemos a los 24 ancianos. Apocalipsis 4, versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos. ¿Ok? Vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Ok? Mis amados hermanos, no tenemos que enrollarnos la vida. La palabra nos enseña que el pueblo de Israel era un pueblo conformado, ¿por qué? Por 12 tribus. ¿Sí o no? Ahora, el 24 es múltiple de 12. Es una representación. Los 24 ancianos son la representación del pueblo de Dios. Ahorita mismo, como el Israel espiritual, el pueblo de Dios, que ha alcanzado el estado mayor de perfección, porque el nuevo pacto se basa en mejores promesas. ¿Sí o no? Hebreo. El antiguo pacto ya ha caducado. El nuevo pacto se basa en mejores promesas, y como la iglesia lo ha alcanzado, ahora no es el pueblo de Israel, sino es algo mayor, es el pueblo de Dios, ¿ok? Es el pueblo de Dios que está alrededor de todo el mundo, pero que es unido, vinculado por la sangre del Cordero. Amén. Entonces nosotros vemos la representación. No solamente dice que los 24 ancianos estaban allí en trono, sino que tenían corona. Y nosotros dice el Apocalipsis 1:6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y como reyes debemos tener corona, ¿sí o no? Amén. Además de eso, las ropas blancas, vestidos de ropa blanca, hablan de la justificación que es imputada solamente por Cristo Jesús. Sí. Porque nosotros somos salvos por nuestras obras. No. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo, que ha puesto su vida impecable en mí y las nuestras en Él. ¿Ok? Es por eso que somos salvos. No porque seamos buenos, somos todos pecadores, depravados, llenos de maldad. Pero cuando nosotros creemos por fe, cuando nosotros creemos que Dios ha muerto en la cruz por nosotros y ha pagado la deuda que no podíamos pagar, entonces somos vestidos de vestiduras blancas. ¿Ok? Además de esto, hay otra referencia un poco más fuerte, y está en el Antiguo Testamento, que las 24 divisiones de sacerdotes, 24 divisiones de sacerdotes, estaban en Primera de Crónicas 24, y no solo habían 24 divisiones de sacerdotes, habían 24 cantores, Primera de Crónicas 25. Entonces ustedes ven que el apóstol Juan está hablando no del pueblo de Israel, está hablando del pueblo de Dios, que ahora es la iglesia, ¿ok? Es el pueblo que ha alcanzado, incluyendo judíos y gentiles, ¿ok? Porque cuando yo digo iglesia, yo no estoy hablando de los gentiles, yo estoy metiendo a los judíos y a los gentiles, a todo el mundo ahí, pero que ha creído por fe en Cristo Jesús. Entonces, esta iglesia que nosotros la vemos representada por los 24 ancianos, ustedes van a ver cómo ellos postraban adoración delante del que estaba sentado en el trono. Entonces vemos en el versículo 5 la corte celestial y el mar de cristal, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok, el trono, salían relámpagos, truenos y voces. ¿A qué recuerda eso, mis amados hermanos? La nube de gloria en Sinaí, Éxodo 19:16 al 19, cuando el Señor se manifestó en Sinaí, dice la palabra que habían relámpagos y truenos, y eso ahí era terrible, ¿ok? De la misma manera a esto es que nosotros estamos haciendo alusión. La gloria de Dios es lo que estaba viendo nada más y nada menos que el apóstol Juan allí. El Señor le estaba mostrando. Y luego el mar de cristal. Ahora yo quiero que vaya conmigo, mis amados hermanos, a Ezequiel 1, versículo 4. Vaya y tengan, si pueden, Apocalipsis 4, verso 2, y Ezequiel 1, 4. Y vamos a ver allí cómo se intersectan las profecías. A Juan y a Ezequiel, los dos allí. Dice la palabra en Apocalipsis 4, verso 6, dice:
Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante. Ok, pero vámonos con el mar de cristal. Ahora vean Ezequiel 1:4, Ezequiel capítulo 1, verso 4. Y miré, y aquí venía al norte un viento tempestuoso, una gran nube, un fuego envolvente, alrededor un resplandor en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, ¿ok? Las mismas que vio el apóstol Juan. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y sobre las cabezas de los seres, este es el versículo 22, Ezequiel 1:22. Ahora miren, Ezequiel 1:22, sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido sobre sus cabezas. Y el 26 dice, el versículo 26 de Ezequiel 1 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Ok? Fíjense lo que está pasando ahí. Ustedes lo ven, hermano. Ustedes ven lo que está pasando ahí. Miren, mis amados hermanos. Juan está aquí viendo el trono de Dios. Y Juan tiene el mar de cristal aquí abajo y lo está viendo. Y el profeta Ezequiel está debajo del mar de cristal y está viendo hacia arriba. Y está viendo el trono arriba, y está viendo el mar de cristal arriba, y está viendo por encima del mar de cristal al que está sentado en el trono. ¿Sí lo ven? Ezequiel lo vio desde abajo hacia arriba, en forma vertical. Y el apóstol Juan lo ve de frente, así, directo. Entonces, mis amados hermanos, esto es emocionante. Después vemos a los seres 4 vivientes que aparecen en la palabra, reflejados en Ezequiel, y aparecen en Apocalipsis, versículo 6. Junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos y delante y detrás. El 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué debemos entender ahí, mis amados hermanos? Que el número 4 ha tenido una fuerte representación en la palabra por todo lo creado en el universo, lo que Dios ha creado. Dios se refiere en una ocasión en Ezequiel 46 a los 4 rincones del atrio, todo aquello que representa lo que está fuera del lugar santo y santísimo, el atrio afuera. Los 4 vientos, Mateo 24:31, y en Génesis nosotros vemos los 4 brazos del río del Edén que regaban toda la tierra. ¿Ok? De esta forma, lo que podemos decir, mis amados hermanos, es que estos 4 seres vivientes, los rostros, son una representación de todo lo creado por Dios en el universo, tanto los ángeles como toda la naturaleza. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis con respecto a la naturaleza. Mis amados hermanos, la naturaleza es directamente controlada por Dios, ¿ok? Directamente controlada por Dios. Dios no es un Dios que haga las cosas como de una forma como que se agarra un carrito y le da cuerda y lo pone a correr. No, Dios participa, interactúa directamente en todas las cosas, de manera tal que podemos decir que hay un origen, una inspiración que solamente viene de Dios en todos los animales, en todas las bestias, en todo el universo, en las estaciones, todo el Señor lo dirige soberanamente, ¿ok? Y esto es importante que haga esta aclaratoria porque en nuestro tiempo se ha enseñado, o la sociedad ha tratado de enseñar, difundir la idea de que la naturaleza es un ente autónomo, personal, completamente, hermano, ¿cómo es que le dice la mamá Pacha? La madre tierra, ok, la madre tierra. Como que si la tierra en sí misma tiene su razón de ser en ella, y que ella es autónoma, y que ella de alguna forma trabaja de forma aislada, sin intervención de nada. Y la Biblia nos enseña esto. La Biblia enseña que Dios creó todo el universo, y así mismo creó el mundo y creó los animales, y todos los gobierna y los rige. Esa idea
de que como que Dios creó, bueno, el proceso de las leyes físicas y creó la evolución, y que eso no es bíblico, hermano. La Biblia no enseña la evolución. La Biblia dice que Dios creó todos los animales. Hay personas que pueden decir, bueno, sí, lo que está hablando mi hermano, el pastor Félix temprano, que él decía, no, que han querido sembrar errores en la palabra a causa de las nuevas corrientes. Sí, investigaciones, invenciones, ¿ok? Pero, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios no fue quien creó el mundo y lo puso a rodar como darle cuerda a un reloj y lo soltó ahí y ya, y se desencendió. No. La Biblia enseña que nuestro Dios sostiene la tierra y actúa directamente sobre ella. Es más, es tanto así que el hombre puede estudiar la naturaleza y puede de alguna forma predecir ciertas cosas, y no es ni siquiera por el hombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios se ha comprometido en darle regularidad al pacto que Él le prometió a Noé. ¿Cuál es la regularidad del pacto? La regularidad del pacto, mi hermano, la encontramos en Génesis capítulo 8, versículo 22. Y dice de la siguiente manera: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. En la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano, invierno, día y noche. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios de alguna forma hay un pacto en donde Dios se ha comprometido a sostener la tierra y mantener todas estas cosas a la perfección y de manera estable. Y como Dios no cambia como el hombre, entonces el hombre puede estudiar esos fenómenos. Pero es porque Dios los sostiene, mi hermano. Es porque Dios nos mantiene. Es porque Dios sostiene las leyes de la física, todo eso es porque Dios lo está sosteniendo en su mano. Y Él no es inmutable, Él no cambia. Dios no dice un día, oh, yo no voy a sostener más la tierra y voy a dejar que todos los meteoritos y cometas caigan de la destruya. No, Dios no es así. Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. ¿Ok? Y de esa manera la gente puede estudiar la naturaleza y llegar a conclusiones. Por eso no quiere decir que la naturaleza esté aparte de Dios. ¿Ok? Entonces, hay una representación, solamente la voy a mencionar porque no la considero, bueno, no está, solamente la voy a mencionar. Hay otra idea, otra representación que tiene que ver con el contexto histórico de ciertas posturas teológicas, que cuando el apóstol Juan ve los rostros, porque dice que él ve la figura de un becerro, después ve la figura de un león, primero fue un león, ¿verdad? Sí. Después un becerro, después un hombre y un águila volando. Bueno, hay una postura o una representación de esto que tiene un ancla, escúchame bien, no me vaya a malinterpretar, que tiene un ancla no en la astrología, sino en la astronomía. ¿Cuál es la diferencia? Que cada una de las caras pudiese representar una constelación del espacio, ¿ok? Una constelación. Ustedes saben que las constelaciones tienen nombre. Una cosa es la constelación y otra cosa es el horóscopo y los signos del zodiaco. Yo estoy hablando de las constelaciones, ¿ok? No se malinterprete. El rostro del león pudiese representar la constelación del león, de Leo. El rostro del becerro pudiese representar la constelación de Tauro. El rostro del hombre pudiese representar la constelación de Acuario, que es un hombre teniendo un cántaro de agua. Y la figura del águila pudiese representar la constelación del escorpión. ¿Por qué? Porque hay teorías de que el pueblo judío, por la tradición abrámica, ellos no observaban la constelación del escorpión como un escorpión, sino como un águila, ¿ok? Y hay otra, pero este es especulativo, que el escritor de Apocalipsis cambió escorpión porque el escorpión tiene una connotación con la serpiente en Lucas 10. Entonces, como para no poner la imagen ahí, relacionarlo con eso. Pero el punto con el tema no es ni astrológico ni nada que ver con en eso. Es astronómico. ¿En qué sentido? Que como se describen de forma Leo, Tauro, Acuario y Escorpión, se describen en sentido invertido a las agujas del reloj. Lo que pudiese decirnos a nosotros que el apóstol Juan estaba en una posición celeste en donde veía las constelaciones por encima, no por debajo, como se ve desde la tierra.
Eso es solamente la referencia que quería hacer. No tiene nada de malo observar estas cosas porque la palabra dice, por lo menos en Apocalipsis 1:16, que se asemeja a la cara del Señor Jesucristo al sol. Y el sol no tiene nada de malo. Nosotros no podemos agarrar y maldecir y ponernos con el sol porque hayan tribus indígenas que adoren al sol. O sea, es creado por Dios también. Pero el punto es, por decir, la posición de donde Juan lo ve. Luego observamos en el versículo 8, 9, 10 y 11 que continúa la adoración. Hay un cántico, ¿ok? Perdón, no hay un cántico, hay una adoración. Pero en el 11 vemos, en el 10 y el 11 vemos que los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono. Amén. Mis amados hermanos, unas aplicaciones que ya voy a hacer del capítulo 4, del que acabamos de estudiar. Unas aplicaciones que debemos entender acá. Primero, ¿qué es para nosotros el servicio de adoración? ¿Qué es para nosotros reunirnos los domingos a adorar al Señor? ¿Qué? Porque cuando nosotros vemos al apóstol Juan delante del trono, delante del Señor mismo en adoración, nosotros tratar de entender esa realidad en base al contexto, al precedente de lo que ocurría en Sinaí. Cuando la gente se acercaba, el Israel se acercaba al Señor en Sinaí, dice la palabra que los que se acercaban demasiado al monte caían muertos. Todas las cosas que se acercaban, había relámpagos, truenos, tinieblas, y la gente tenía más bien era miedo de acercarse. Pero acá nosotros vemos al apóstol Juan delante del trono y vemos a unos 24 ancianos que no temen, que no hay ningún temor infundido en ellos, sino que más bien postran sus coronas delante del que vive para siempre. Vemos una confianza, vemos que hay un sentido de solemnidad, de reverencia, de glorificar al Señor. Hay una palabra en Hebreos que dice de esta manera. Dice, voy a leer el versículo, la nueva traducción viviente. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes, iglesia, pueblo del Señor, ahorita, actualmente, ustedes han llegado a los espíritus, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Hermanos, miren, a la luz de estos pasajes, a la luz de lo que observa Juan, es imposible que nosotros no entendamos que el congregarse va más allá de sencillamente cumplirle a Dios, como muchas veces se ha tomado. Va mucho más allá de hacer un espectáculo donde somos actores y hay un show. Va mucho más allá de llamar la atención de la gente por llenar un espacio físico y digan, bueno, ahí hay reunidos 500 o hay 1000. Va mucho más allá de eso, mis amados hermanos. Es trascendental. Cuando nosotros venimos a adorar al Señor de forma corporativa, como un cuerpo, todos juntos, en un mismo sentir, con un mismo corazón, como hermanos, la iglesia es como si se convirtiera en un cielo aquí en la tierra. Amén. Ese es el punto que debemos ver acá.
Hay un sentido muchas veces, y eso hay personas que no lo entienden, hay un sentido muchas veces en la forma del orden, como se deben hacer las cosas en la iglesia, en la participación antifonal de personas que hablan y otros que la congregación responde. Y tiene el origen y inicio aquí, mis amados hermanos, en la palabra, en esto, en lo que vio el apóstol Juan. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué dice la palabra? Que los seres, los 24 ancianos respondían cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y gracia. Dice que los 24 ancianos se postraban y adoraban al que está sentado en el trono. Hay un orden, una forma. Mis amados hermanos, la liturgia no es una cuestión de religiosidad, de monotonía, de algo repetitivo. Tiene un origen en el orden, en la forma que nosotros deseamos imitar, tal como la palabra nos enseña. Amén. Amén. ¿Y cómo debemos tomarlo a la luz de congregarnos los domingos? ¿Cuándo fue que el apóstol Juan tuvo esta visión? Dice la palabra, y estaba yo en el día del Señor. En el día del Señor. Y nosotros venimos en el día del Señor a adorar a nuestro Dios. Amén. Finalmente, el trono del Cordero, en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Decía el ángel. Mis amados hermanos, ¿cuál es este libro con los sellos? ¿Cuál es ese libro? Muchas cosas pudiésemos pensar, pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra realmente? Mis amados hermanos, este libro no es nada más y nada menos que la ley, el acta de la ley que el Señor mismo escribió y que se la entregó a Moisés. Dice la palabra en Éxodo 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas estaban escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Lo mismo que el rollo, el libro, que estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Mis amados hermanos, las tablas de la ley tenían el efecto de ser como una garantía del pacto que Dios había convenido con el pueblo de Israel. ¿Sí o no? La palabra nos enseña en Deuteronomio 31:26 que Israel tenía que tomar ese libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová y decir: y esté allí por testigo contra ti, que ese pacto esté allí por testigo contra ti, le dijo Moisés al pueblo de Israel, porque yo conozco, le dijo Moisés, tu rebelión y tu dura servir, y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Dijo Moisés. Si ahorita ustedes son rebeldes, le decía al pueblo de Israel, de Moisés a Israel, le decía Moisés al pueblo de Israel, ¿cuánto más cuando yo me haya muerto? Decía Moisés. Por eso ahí está el testigo en las tablas que están en el arca del pacto. Y nosotros vemos que la visión de Ezequiel en el capítulo 1, cuando vamos a Ezequiel 2, se entrelaza otra vez con esto, porque dice en el versículo 9 que el profeta Ezequiel miró y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro que Dios le entregaba a él. ¿Y saben qué le hizo el Señor? Fíjense lo que dice el versículo 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Habían escrito ahí. La misma imagen que le muestra a Ezequiel. ¿Ok? Es la representación de las tablas de la ley que representan el convenio del pacto que Dios le había dado a Israel, en donde habían estipulaciones, ¿recuerdan? Bueno, si tú obedeces mi ley, si tú pones por obra estas cosas, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Si no lo pones, vendrán muchos males contra ti. ¿Sí o no? Entonces, no solamente vemos eso, mis amados hermanos, sino que vemos en el versículo 4 al cordero inmolado. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice la palabra en el versículo 2 que había un ángel que decía, bueno, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y dice el versículo 3
que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Imagínense esto, ni aún mirarlo, ni aún mirarlo. Y Juan lloraba mucho, dice la palabra, dice en el versículo 4, yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos, así como la representación de la iglesia, me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Mis amados hermanos, ninguno podía ni siquiera mirarlo, pero este cordero inmolado va y toma el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, porque Él cumplió todas las estipulaciones del pacto, de la ley. Vivió la vida que ninguno de nosotros podíamos vivir, dándole honra y honor a toda la ley del Señor. Y murió pagando como el transgresor de todos ellos, mis amados hermanos. Y Él es el que estaba allí. Mis amados hermanos, nadie antes podía haber hecho esto, nadie. Abraham, el padre de la fe, no pudo. Él no llegó a cumplir las estipulaciones del pacto. Así como Adán fracasó, Abraham fracasó, Moisés fracasó, David fracasó y el resto, ninguno fueron adecuados para la tarea. Hasta que vino el Señor y muere en la cruz del Calvario. Y Él les recuerda, el anciano, Él les recuerda esta profecía. Génesis 49, 9, que dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No se ha quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este Silo, mis amados hermanos, era el Cristo que había de venir, el Señor Jesucristo que aparece en escena. Y Cristo no lo vemos acá como el Cordero por su personalidad mansa y dócil, tampoco por una debilidad aparente. Él es el Cordero en cuanto a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Juan 1:29 nos enseña: el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esa manera nosotros podemos ver cómo es este Cordero inmolado, el Señor mismo. Mis amados hermanos, luego pasamos a un cántico nuevo que se desarrolla en la eternidad, en el cielo. En el versículo 9 dice la palabra: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Escúchese bien: de todo linaje y lengua y pueblo y nación, sin distinción alguna. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, hermano. Amén. En todo el Antiguo Testamento solamente se registran como 7 cánticos nuevos. Y estos cada vez se dan en referencia a un acontecimiento de redención. Cuando el pueblo salió de Egipto, cantó al Señor. De la misma manera, en Isaías 42:10, cuando se anuncia de la liberación de Israel por medio de Sión, si se canta a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, a los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. El cántico nuevo, mi amado hermano, aparece y se da cada vez que hay una redención, cada vez que hay un momento trascendental de las obras que Dios hace en la tierra, ¿ok? Para su gloria y su honra. Y lo que nosotros vemos acá, mis amados hermanos, era que la promesa, el pacto que se había dado a Israel, que no se había podido, que así como Israel se transformó en nación y todo lo demás, ¿verdad? No se iba a cumplir hasta que no viniera Silo a morir en la cruz del Calvario y a hacer efectivo ese pacto que Dios había dado.
Por eso es que nadie podía desatar el libro. Por eso es que nadie podía desatar los sellos. Ustedes saben, mis amados hermanos, que en el contexto histórico, una carta que era enviada con 2 sellos representaba un mensaje importante. Pero una carta que tenía aproximadamente 5 sellos daba a entender que había un valor implícito en ella. Era como si se enviara en monedas o algo así en aquel entonces, algo de valor. Pero cuando se llega a los 7 sellos, es un testamento, es decir, una heredad, una herencia, que solamente se podría abrir cuando la persona que lo emitía fallecía. De resto no se podía tomar la heredad. Y aquí el Señor desata, abre la herencia que Dios había dado para el pueblo de Israel y que nadie podía hacer efectiva. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en Sinaí, mis amados hermanos, fue pre a lo que vendría a ser la institución del nuevo pacto basado en mejores promesas, que se dio nada más y nada menos que en el monte del Calvario, cuando el Señor mismo muere en la cruz. Y de la misma manera que nosotros observamos que Israel evocaba un cántico nuevo de victoria, la iglesia aquí en Apocalipsis también levanta un cántico nuevo a su Señor por su redención. Las conclusiones y aplicaciones con respecto al capítulo 5, con respecto al trono del Cordero. Mis amados hermanos, la iglesia en el tiempo de Juan estaba pasando por momentos bastante duros, bastante difíciles. Pero las cosas se iban a poner más y más fuertes con el paso del tiempo. Había mucha violencia, muchas persecuciones, muchas muertes de cristianos. Y ya no en mucho tiempo, Israel como nación se iba a unir a la bestia anticristiana de Roma para derramar la sangre de todos los cristianos que pudieran, la sangre de los santos. Y sin embargo, a pesar de que esto era lo que se venía, el Señor, por medio de esta visión, le recuerda, por medio del apóstol Juan que le escribe, que ellos necesitan comprender que la historia del mundo no está en manos de los hombres, está en manos de Dios, porque Él es soberano. Y que Él está sentado en su trono. Nosotros podemos ver personas en gobierno, podemos ver presidentes, podemos ver reyes, podemos ver lo que ustedes quieran nombrar. Pero por encima de ellos está uno. Por encima de ellos hay uno que está rigiendo y que está controlando directamente cada acción y cada movimiento. Amén. Y Él les recuerda a la iglesia que a pesar de experimentar por el sufrimiento, por la violencia, por la tribulación, por las persecuciones, Él está sentado en el trono. Y les recuerda, Él está sentado en el trono. Nosotros debemos entender, mis amados hermanos, que las cosas que suceden en el mundo no son producto de las consecuencias de otras cosas anteriores. Son productos de lo que Dios ha planificado magistralmente. Fíjense que la cruz fue planificada magistralmente y ejecutada por Dios, mis amados hermanos. Y esto no se desarrolla de forma improvisada. No, esto es algo que estuvo en la presencia de Dios y en el propósito divino. Y que Dios lo ordenó. Por lo tanto, no hay que tener temor. Debemos entender que Él está sentado en el trono y que ha desatado el libro. Y que las promesas que se nos han dado son reales y son nuestras. Porque Él ya las ha abierto por medio de su obra. Amén. Entonces, unas aplicaciones generales como resumen para finalizar. Primero, la Odisea comienza por declarar al Señor Jesús como el principio de todas las cosas, el testigo fiel y verdadero. Pero hay una frase que dice en la Odisea del Señor, dice el testigo fiel y verdadero, dice el amén. ¿Sí o no? El amén. ¿Qué es el amén? Nosotros decimos, bueno, así sea, ¿no? Es que se nos ha enseñado. Amén es decir, así sea. Pero usted sabe lo que significa amén. ¿Qué es lo que enseña la palabra que significa amén? Deuteronomio 27:15.
Maldito el hombre que hiciera escultura, imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Y todo eso se repite en Deuteronomio 27, 16, 17. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Amén es un voto, mi amado hermano. Es un voto como congregación. Cuando nosotros decimos amén, o sea, la referencia acá de decir el amén, cuando se dice que Él es el amén, mis amados hermanos, es porque el Señor, todas las estipulaciones del pacto que incluían estas cosas, que eran sobre la ley, ¿verdad? Teníamos que tomar en consideración que el garante de todo este pacto no podíamos ser nosotros los hombres, no podía ser Israel, porque habían fallado, ellos no habían cumplido con todo esto. Pero cuando dice que Jesucristo es el amén, es porque sí, porque Él vio las estipulaciones, porque Él se sujetó a toda la ley y la cumplió de manera perfecta. Entonces se puede dar la garantía de que todo se va a cumplir de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, mis amados hermanos, hay una conexión. Fíjense que comienza diciendo que Él es el amén, y luego empieza automáticamente a describirse lo que es el rollo del libro, que es la ley como tal, las estipulaciones del pacto. Y luego tenemos el trono de Dios, el modelo bíblico para la adoración, la trascendencia del servicio de adoración, como un evento celestial en donde somos participantes de la adoración eterna que recibe el Señor en su trono. Ustedes no han pensado en eso. Ustedes no han pensado que cuando nosotros venimos a adorar al Señor, nosotros nos unimos a millares de ángeles que entonan todos juntos a simple voz, a viva voz. Él es el Señor sobre todas las cosas, que vive para siempre, al santo, santo, santo. Y nosotros nos unimos a ellos a coro. ¿Acaso lo hemos pensado así? Yo creo que no, yo creo que más bien, bueno, si no voy, no voy. Es la forma como muchas veces se toma de manera tan ligera, el congregarse. Entonces, mis amados hermanos, vemos el trono del Cordero. El libro de Colossenses nos muestra cómo Dios ha llevado su plan determinado de consumar el pacto, porque Dios no hizo el pacto para que todos ellos fallaran. Él lo hizo para que Cristo lo cumpliera. Amén. Amén. Pero ellos tenían una responsabilidad. Todos ellos, de ese linaje, de esa descendencia, viene el Salvador, el Redentor, mis amados hermanos. Ese pacto lo tenemos en Génesis 15. Recuerda, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí o no? El nuevo pacto con mejores promesas. ¿Ok? Entonces, no debemos temer ni al mundo ni a los reinos de esta tierra, mucho menos a los hombres. ¿Ok? Puesto que para el Señor nuestra posición está en la eternidad con Él y no en esta tierra. Somos peregrinos y nos debemos a la nueva Jerusalén que desciende y cada vez se hace más real. Una reflexión teológica para finalizar. Mis amados hermanos, nosotros hemos conocido, se nos ha enseñado que el tiempo transcurre de esta manera. ¿Sí o no? Desde el pasado, al presente, al futuro. ¿Sí o no? Según la palabra, el tiempo es desde la eternidad y se desenvuelve desde el futuro hacia el pasado. Es decir, bueno, el hermano se volvió loco ya. Pero no, vamos a ver por qué. Porque, mis amados hermanos, todo está planificado y soberanamente decretado y determinado por Dios. Y todo lo que se desarrolla del pasado al presente es de acuerdo al plan soberano de Dios. ¿Ok? ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Si usted dice, mira, usted dice el miércoles, usted dice, mire, el domingo vamos a tener sopa. Y de hecho, el domingo creo que vamos a tener sopa. Te iba a dar papelito para recordarte. Ok, excelente. El domingo vamos a tener sopa. Pero hermano, si usted dice, si nosotros decimos, el domingo vamos a tener sopa, y alguien viene y le dice en la semana, ¿qué estás haciendo tú? Yo estoy guardando aquí unas papas, una cebolla y todo lo demás,
Entonces dice, ¿y por qué estás haciendo eso? No hay una aparente razón lógica. Bueno, sí la hay. ¿Cuál? La planificación de que el domingo vamos a tener una sopa. Yo solamente pudiese agarrar una bolsa y guardar todos mis vegetales si voy el domingo a tener una sopa. Entonces, el futuro condiciona el pasado. Porque ya yo el miércoles estoy guardando las cosas de la sopa. Entonces, en un sentido lógico, el futuro precede al pasado. De la misma manera, mis amados hermanos, el Señor ha determinado desde el futuro, desde la eternidad, todo. Y por tanto, lo que se desarrolla del pasado al presente, a lo que estamos viviendo, es lo que ya Dios determinó. Amén. Entonces, nosotros no vivimos de acuerdo a cómo se van desenvolviendo las cosas y evolucionando. De causa y efecto, causa, consecuencia. No, nosotros vivimos de acuerdo a cómo Dios ha determinado nuestra realidad, nuestro presente, de acuerdo a lo que Él concibió. La cruz es una manifestación espectacular de cómo el consejo y determinado consejo de Dios nos muestra cómo todo lo que nosotros vemos en los evangelios sirvió para llevar al Señor al punto de morir en la cruz del Calvario. Y para ese momento entonces ninguno de los discípulos, nadie podía entender lo que estaba pasando. Y actualmente muchos están y dicen, no entiendo lo que está pasando, no puedo ver más allá, no entiendo. Y el Señor nos dice, es que no se trata de que entiendas, se trata de que confíes en mi soberanía, en mi poder, en quién soy yo y que tengo un control de todas las cosas. Amén. El Señor nos dice, confía, descansa plenamente en mí y ten confianza, porque Él es el que está en control de todo. Amén. Él es el que dirige la historia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que seas tú obrando por medio de ella en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a